Diego grita goles que suenan a metal. Majo conecta historias con un toque digital. Vito corre datos, la cancha es su portal. En redes, en YouTube, el estadio es global. TC Deportes vibra el mundo digital. El fútbol se puso digital. Desde la tele hasta el celular. Diego, Majo y Vito en modo total. El fútbol se puso digital. El balón rada en pantallas de cristal. TikTok, Instagram, todo es mundial. Clic tras clic, el juego es viral. Goles que se graban, jugadas inmortal. TC Deportes manda, somos lo real. El fútbol se puso digital. Desde la tele hasta el canal. Diego, Majo y Vito en modo total. El fútbol se puso digital. Diego grita goles que suenan a metal. Majo conecta historias con un toque digital. Vito corre datos, la cancha es su portal. En redes, en YouTube, el estadio es global. TC Deportes vibra el mundo digital. El fútbol se puso digital. ¿Y qué sensación les dejó a ustedes los partidos últimos de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Qué es lo que se viene también en el transcurso del fin de semana y todo lo que usted tiene que estar muy pendiente que va a ocurrir? Se lo contamos aquí ahora a partir de esta nueva edición de TC Deportes Digital. Y ojo que les voy a hablar también de un detalle que no tiene que ver con fútbol y que les voy a recomendar que estén muy atentos. Dos detalles que les voy a recomendar que estén muy atentos. Por supuesto que se reinicia la Liga Pro y ya eso también va a activar de inmediato todo el interés por el campeonato y se reinicia con un buen partido. Creo que el detalle de haber tenido tanto fútbol internacional en estos días y de entrada que nos traigan un Liga Barcelona es una gran decisión y un muy buen diseño de calendario. Estamos en una sociedad en la cual hay una adicción a dar palo, pero las cosas buenas hay que señalarlas también y eso le va a hacer bien. Por ejemplo, en estos partidos de la selección, ¿hubo más cosas negativas o positivas? ¿Qué me dice usted? Está en todo su derecho a pensar lo que quiera. Yo no tengo que hacerlo pensar usted lo que quiera, pero tengo todo el derecho también a pensar yo lo que quiera y usted aceptarlo con la misma inteligencia que yo acepto su criterio. Creo que en estos últimos dos partidos de la selección ecuatoriana de fútbol hubo más detalles positivos que negativos. Creo que en el primer partido con Marruecos hubo el carnaval de cambios que desprograma completamente al equipo, que es algo que estamos viendo últimamente. Pero tenemos claro también que estamos ya presenciando el equipo base que va a jugar el Mundial y ante rivales como Países Bajos y Marruecos tuvo una competición o tuvo una performance de igual a igual. Con los europeos es un poco más difícil evaluar porque se quedaron sin un jugador. Expulsión merecida y que no es culpa de Ecuador que el otro cometa una falta y tengan que cumplir el reglamento y echarlo. Y de ahí Ecuador empezó a hacer lo que había que hacer, que es avasallarlo y empezar a tener la pelota y jugar mejor y crear más chances que no los pudo terminar en gol, que también es válido para el análisis, que ha sido tan común últimamente y también lícito de tratar de entender por qué no puede ser más ofensivo o tener más opciones de gol o generar más complementaciones, que es algo en lo que seguirá trabajando Becasese. Este equipo ecuatoriano va a llegar
en un nivel, creo yo, muy óptimo a la Copa del Mundo, en un grupo muy interesante, el cual vamos a seguir hablando y analizándolo seguramente muchísimo en los próximos días, semanas y meses. Y de ahí el detalle que muchos analizan del debut de David Cabezas, por ejemplo. ¿Hasta cuándo te puedes seguir dando Ener Valencia o los que ya conoces que juegan bien, ¿no? Vamos por parte. Ener Valencia, el delantero más efectivo en goles en la historia de la selección ecuatoriana de fútbol. Va a llegar a 50 y tal vez más. Yo sigo sin entender por qué tiene mucho rechazo de algunas personas. Sí ocurre cuando un delantero tiene muchas opciones y por ahí falla un gol. Más recuerdan el gol que falló que los 50 y los 49 que lleva anotados. Pero en números, y allá podemos debatirlo luego en gustos, es el delantero más efectivo en la historia de la selección ecuatoriana de fútbol. Moisés Caicedo ya saben lo que es, Pacho ya saben lo que es élite mundial, es realeza futbolística que va a aportar Ecuador a esta Copa del Mundo y que lo está haciendo día a día, semana a semana en los clubes donde juegan a nivel internacional. Acá hay un detalle para analizar que es el puesto del arquero en Ecuador. Vito hoy tenía un compromiso y no pudo llegar porque Vito fue el que lanzó la novedad de los jugadores que tuvieron una multa y que fueron suspendidos por llegar tarde a la concentración. Y es correcto lo que hace el marco disciplinario de la federación y de la selección. Completamente correcto y así se debe ser. Lo que pasa es que acá se establece ahora que si van o no van, que si van o no van. La federación ha dicho que simplemente fue una multa, que fue una sanción de no estar en el partido. Y por eso debuta David Cabezas. David Cabezas, que tuvo buenas actuaciones con el Nacional, que después el mismo equipo del Nacional lo puso en la refrigeradora porque como hubo una denuncia del mismo jugador de posibilidad de extorsión con casas de pronósticos, de pronto no lo pongas a jugar, que puede estar expuesto. O sea, hay que entender la decisión. El jugador está expuesto, este sistema es vulnerable. Entonces no atajó por un tiempo, ahora está en libertad. Se decía que tenía capacidad para ser convocado. Una cosa es capacidad para ser convocado. Pero si me preguntan a mí, David Cabezas no hubiera debutado nunca en ese partido con las condiciones normales. Lo puedo llevar a Cabezas paso a paso y hacerlo debutar en un amistoso contra una selección centroamericana, en un partido que se juega en territorio neutral. Pero David Cabezas, y todo el crédito para el que estuvo listo y presto para saltar a la cancha y con todo su entusiasmo y con toda la alegría que desfogó al final, no hubiese debutado si no se lesionaba Valle y si no estaba tocado Galíndez. Porque es el cuarto arquero de la selección y no tiene nada de malo en ser el cuarto arquero de la selección. Tiene una capacidad y un talento profesional único que ya quisiéramos tener muchos. Pero, y aquí hay que entender la situación, ¿no? Porque muchos, ¿cómo puede jugar Cabezas en este partido? Fue por emergencia. Galíndez estaba tocado y no podía atajar. Ramírez estaba en la grada por el problemita que tuvo y Valle se lesionó. Y él dijo, yo estoy en la banca y estoy disponible, vamos. Lo que yo manifiesto, creo que muchos, es que bajo otras circunstancias no hubiera debutado ahí. Se le dio, así toca, y cuando toca hay que estar preparado y listo. Y el hombre saltó a la cancha y lo disfrutó y lo gozó y sus imágenes se han vuelto virales por la alegría que tuvo en este debut. Mientras hubo 11 contra 11, Países Bajos tenía más la iniciativa y estaba presionando a Ecuador. Producto de eso llega el gol, de un autogol de Pacho. Por eso digo, a veces es difícil e injusto hacer el análisis de un partido cuando uno tiene un jugador menos. ¿Se acuérdense del Ecuador-Colombia? Que Ecuador le ganó a Colombia con el golazo de Ener Valencia en eliminatorias con uno menos, sin Piero. Es difícil analizarlo. Acuérdense del Ecuador-Venezuela en la Copa América, que ganó Venezuela 2-1 en San José, California. Es difícil el análisis porque Ecuador se quedó sin Ener Valencia. Pero hay que hacerlo. Y dentro del tiempo que se jugó, Ecuador tuvo más la pelota, generó buenas complementaciones, sus aproximaciones fueron en mayor número a otros partidos de BKCS y por eso me quedo al final diciendo que creo que hubo más detalles positivos que negativos en estos partidos de selección. De ahí, los minutos que le das a Arévalo o a Caicedo, me refiero a Jeremy Arévalo y Jordi Caicedo, sí es algo que me gustaría decirle aquí a BKCS. ¿Tú crees que de verdad ellos van a poder hacer algo en tan poco tiempo? O, como creo le entendí la respuesta cuando le preguntaron eso, que yo ya tengo claro lo que son y lo que me pueden dar, y les tocó jugar 2 o 3 minutos, porque muchos creen que necesitaban más tiempo para rendir un examen y poder verlos más. A lo que reitero y cito a BKCS, él ha manifestado que ya tiene clara la película y su informe y reporte de lo que pueden dar ambos jugadores para la selección ecuatoriana de fútbol. Punto aparte, y quiero hablar de Anthony Valencia.
Porque Anthony Valencia es de esos jugadores y de esta era en el fútbol ecuatoriano que casi no los vemos en el Ecuador, que se van muy jóvenes y que empiezan o siguen formándose en Europa. Entonces, no tienes un registro claro de 30, 40 partidos de tal jugador en la Liga Ecuatoriana, de sus mañas, de sus virtudes y todo lo que puede hacer, de sus efectos también. Pero ese muchacho saltó a la cancha y con una personalidad única, en ningún momento demostró miedo, encaró, salió, dio faltas, recuperó pelotas, se paró, pedía la bola. A mí en lo personal me llamó mucho la atención positivamente, como para decir quiero verlo más. Alguien que estaba debutando en selección, como Anthony Valencia, y no se achicó en ningún momento. Aquí, hace un par de días, Vito Muñoz dijo, quiero que pierda Ecuador. Y cuando la gente lo analizaba de todo tipo de formas, y están en su derecho, pero siempre respetando lo que quiere decir la otra persona, quiero poner algunos números de BKCS, si me ayudan con los números de BKCS, porque mantiene invicto en 17 partidos, entre eliminatorias y amistosos. 17 partidos invictos, que cuando se lo lee así rápidamente llama mucho la atención. Pero ahí cuando digo yo, hay que analizar cada uno de esos partidos, pero los 17 partidos invictos son algo muy importante, ¿no? Tiene una defensa muy sólida, empates, es que es increíble cómo empata, tiene 12 empates si mal no recuerdo. Estos últimos amistosos dieron mucho que hablar para sacar conclusiones importantes de lo que está haciendo este equipo de Sebastián BKCS. Y como siempre está el dilema intenso de quienes están a favor de él, quienes no están a favor de él. Salió Felipe Caicedo a decir que no, que quisiera otro técnico, y su opinión pesa. Digan lo que digan. Yo no estoy de acuerdo, de que digan que su opinión no pesa porque él después no quiso jugar por la selección. Recuerden cuando sí jugó y todo lo que le dio. Y pueden decirlo, pero yo no estoy de acuerdo que pierde valor su opinión por eso que decidió hacer en algún momento Felipe Caicedo. Pero de ahí creo que va a ser clave los últimos partidos antes del Mundial, el tiempo que va a tener al equipo entrenando previo al Mundial para luego encarar el evento, ¿no? Encarar el evento de una era de jugadores que es la más consolidada en Europa, pero yo insisto en mi teoría de que aún no es la mejor. ¿Puede lograrlo? Por supuesto, y largo. Hay jugadores ahí que van a terminar siendo entre los 10 mejores de la historia del fútbol ecuatoriano. Pero hay que consolidar lo que ya hizo la que fue Alemania. Yo tenía aquí unos datos, bueno, esperen la próxima semana para que Vito cuente el detalle exacto de los jugadores y lo que ocurrió. Yo no puedo adelantarme a lo que él tiene como datos, pero quería leerles nomás acá los datos de los que él mismo me pidió y que lo hablaremos después. Yo solo quiero dar un detalle y una historia de esas que me imagino van a grabarlas para que se queden rodando entre los clips antes de ir a cómo quedaron los grupos en el Mundial y cómo quedaron los rivales de Ecuador en estos partidos amistosos, y también un poco del adelanto de lo que pueden ver en estos días y de lo que se viene en Liga Pro. Pero antes de meterme en eso, y aprovechando esta disyuntiva o este tema de Felipe Caicedo, de cuando lo señalan y muchos con dolor e indignación cuando ya no quiso jugar más por la selección, y ahí hay quienes lo ven como un pecado y lo ven de esa manera que prevalezca el respeto. Si ellos piensan así, está bien. Yo no lo veo como algo terrible o trágico. Él habrá tenido sus razones e insisto, no tienen por qué desacreditar lo que opine porque en su momento decidió no jugar más por Ecuador. Pero hablando de no jugar o jugar por Ecuador, ustedes recuerdan en un momento, en una convocatoria, hace no más de 3 años, que el Chiqui Palacios, hoy en Católica, no se pudo presentar o no llegó a la convocatoria, y sí llegó Cifuentes, que jugaban los dos en el LAFC. Pues resulta que antes de la convocatoria, el equipo los llamó a los 2 futbolistas ecuatorianos y les dijo, muchachos, de verdad es importante esos amistosos que van a ir a jugar con Ecuador. Tenemos aquí unos partidos bravos con el LAFC. Ustedes también nos podrían dar una mano acá. Decidan. Pero esos amistosos no son tan importantes. Creo que los necesitamos más. Entonces, este chantaje emocional que le hacen al jugador y lo confunden, muchas veces la gente no se entera. ¿Saben lo que pasó? Cifuentes sí llegó a la convocatoria y el Chiqui tal vez sí se intimidó y no llegó a la convocatoria. Al Chiqui Palacios no lo convocaron, a Diego Palacios no lo convocaron nunca más a la selección. Eso lo dejó marcado.
Cifuentes siguió siendo convocado y por ahí está tratando de establecerse hoy nuevamente jugando en la MLS en el equipo de Toronto. Un volante que fue parte de esa generación de la selección juvenil que quedó tercero en el mundo. Solo semanas después me toca ir a hacer una cobertura a California y aprovecho para ir a entrevistar a los jugadores en el predio del LAFC. Cifuentes me habló, me contó aspectos interesantísimos de su carrera. Palacios ni de broma quiso acercarse a hablar porque sabía que iba a tener que encarar la pregunta de por qué no fue a la convocatoria. Y prefirió, no doy nota, no me meto en ese lío. Pero solo para que quede claro que muchas veces algunos equipos, antes de la convocatoria, les dicen eso a sus jugadores. Y los ponen en una situación incómoda y difícil porque saben que es el club y es su selección y no haber sido nada fácil en su momento. Pero que hoy lo desbloquee y lo cuente Diego Palacios cuando no llegó a la convocatoria. El club lo sometió a una especie de chantaje emocional de decirle, ¿de verdad es tan importante tu partido amistoso? ¿No quieres quedarte acá? Y ahí no termina todo. Cuando regresó Cifuentes, porque Palacios no se fue, Cifuentes dejó de jugar. De pronto, algunos dijeron, no tenía todo el compromiso con el club, enfríalo, porque viajó con su selección por si acaso. ¿Cómo le fue a los rivales de Ecuador? Alemania no jugó este último martes, pero sí jugaron Curazao y sí jugó también el equipo de Costa de Marfil. Eso es lo que los dos sí jugaron. Los antillanos de Curazao fueron a jugar contra Australia como referencia. La última vez que Ecuador enfrentó a Australia tuvo una de las recuperaciones más importantes de su historia, porque acuérdense que perdía 3-0 y le ganó 4-3 a Australia. Pues este Australia le pasó 5 le pasó a Curazao. Lo goleó mala, lo goleó feo al equipo de Curazao, que ya empieza a someterse a muchas críticas y análisis si están a la altura, si lo van a lograr, si lo van a conseguir. Todos estos resultados generan tanto análisis de que el Mundial de 48, si deben ir menos, si debe ser más élite la competencia, pero bueno, no lució bien Curazao y Australia le pasó 5. En un momento logró empatar el partido Curazao, 1-0, 1-1, se ve bien, pero de ahí soltó todas las amarras el equipo de Oceanía y lo goleó fácil. Ahora, con Costa de Marfil hay un dato que lo analizábamos en días pasados con nuestro ex compañero aquí en TC Televisión, Jaime Macías. Y Jaime decía que Costa de Marfil, que viene de ganarle por goleada a Corea y después a Escocia, es un equipo que le va a presentar a Ecuador un problema de que a Ecuador le gusta siempre ser el equipo más fuerte físicamente en la cancha y cuando no lo es, se complica. Lo vi en un amistoso con Nigeria, que ganaron 1-0, pero era impresionante como no se sentían a gusto y más cómodo porque en los choques no salían ganando con más frecuencia. O si no, recuerden Senegal en el Mundial. O sea, Senegal en el Mundial fue evidente cómo no están acostumbrados a en los roces o choques ser el que cae más duro. Ahora, Costa de Marfil es un equipo que corre bien por las bandas y centra mucho, y centra mucho, y centra mucho. ¿Cuán ordenado es el equipo? Es algo que también puede ir de la mano de lo que puede hacer Ecuador, porque Ecuador es una selección que cuando se enfrenta a combinados trabajados, aceitados, con fundamentos de tener orden táctico en la cancha, los termina desarmando. Pero cuando se encuentra con un equipo que es un poco atolondrado y no tiene ese orden táctico, le cuesta. Y reitero, análisis que hicimos con nuestro ex compañero Jaime Macías. Y eso va a ser interesante para analizarlo y verlo. Y por eso es tan valioso y agradable el Mundial, porque vamos a encarar y vivir esos momentos en esos partidos de Copa del Mundo. Podemos ver los grupos de cómo quedaron ya establecidos con los clasificados. Con los países clasificados. Ya pueden ir a comprar el álbum del Mundial, ya podemos, ya está todo. Clasificó Chequia al grupo A contra México, Sudáfrica y Corea del Sur. Aquí vamos a ver los que clasificaron o todos. Todos, me confirman. Clasificó Bosnia con un equipo que tiene jugadores, ya voy con ese tema, Canadá, Qatar y Suiza. Este grupo en el que está Bosnia, Canadá y Suiza, ya voy con ese grupo y con un detalle curioso. Los que clasificaron, repito, Turquía se metió al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia. En el grupo F clasificó Suecia, qué serie con Polonia, extraordinaria, contra Países Bajos, Japón y Túnez. O sea, ya al fin, ya completando los grupos. Otro que clasificó también estos últimos días fue Irak, que lo dejó a Bolivia, pero ¿a qué grupo le toca? Contra Francia, Senegal y contra Noruega. Es un grupo durísimo, pero
Tanto iraquíes como bolivianos, si llegaban a clasificar, hubieran estado más que satisfechos por haberlo logrado. Y la República Democrática del Congo va contra Portugal, Uzbekistán y Colombia. Ojo con República Democrática del Congo, ¿ah? Es República Democrática del Congo. También hay Congo, ese es otro país. Pero no cometan el error de decirle Congo, porque ese es otro país. Esta es la República Democrática del Congo, que antes era Zaire, y que jugó un mundial como Zaire en el 74 y después recuperó, cambió su nombre otra vez a República Democrática del Congo. De hecho, con Zaire, este país y el deporte, hay una anécdota de un basquetbolista que llegó a la NBA que se llamaba, porque ya falleció, Dikembe Mutombo, y que cuando llegó a la NBA era de Zaire. Y después en el 96 y 97 el país cambió de nombre y él ya no era de Zaire, sino era de República Democrática del Congo. Entre los grupos que vamos a ver ahí está el grupo este es el grupo de los asilados, porque Canadá, Bosnia y Suiza son selecciones repletas de jugadores con 2 y 3 nacionalidades y de orígenes de este es el grupo realmente del mundo. Antes, cuando llegábamos a las Copas del Mundo, analizábamos las nóminas y por ahí era curioso el caso de que una selección tenga un jugador que era nacionalizado. En el Mundial cuando apareció Estados Unidos, en la competencia veías un equipo que tenía 6 o 7 nacionalizados o crecido en Estados Unidos de padre argentino como Marcelo Balboa. Ya después llegó Suiza y eso ya es un carnaval del mundo. Y Canadá, Bosnia y Suiza van a poner un grupo, el grupo del asilo político, de las migraciones. De hecho, este Canadá, que lo dirigió un ecuatoriano, Octavio Zambrano, y me decía Octavio, este Canadá es un equipo que presiona muy bien y es el resultado de todos esos años de ser un país generoso con la migración. Y aquí está Bosnia, que pasa al Mundial con un gol de un jugador nacido en Estados Unidos, pero de origen bosnio. Con Bosnia pasaba que antes era parte de una nación que se separó tanto y que cada uno iba a diferentes países y que ahora, al darse cuenta que hay la posibilidad de jugar por Bosnia, están regresando a jugar acá, o por orígenes, o porque sí nacieron ahí, o porque nacieron ahí, lo movieron joven a otra parte de lo que era la gran Yugoslavia de ese entonces. Eso es una historia interesantísima, ¿no? Italia se quedó fuera de la Copa del Mundo y ya renunció al presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Ha renunciado Gianluigi Buffon, que estaba trabajando con la Federación Italiana de Fútbol. Es una debacle, un desastre y un batatús el que está viviendo en este momento la Federación Italiana de Fútbol por lo ocurrido. 3 Copas del Mundo consecutivas que no van, y a eso sumándole, lo leí en un dato, que en las 2 últimas que jugó quedó eliminado en primera ronda. Y ahí vinieron los 3 en que no lograron clasificar. En un momento en que Italia tiene tremenda generación de tenistas, tremendo equipo de vóley, pilotos de Fórmula 1 y de MotoGP, y la selección de béisbol que se metió a semifinales, el equipo de fútbol de Italia no está a la altura de lo que está haciendo el resto del país. Bueno, y estos son los grupos que les decía, estamos repasándolos mientras he seguido hablando. Ese es un grupo muy, muy interesante, ¿eh? Hay que ver si Estados Unidos da la altura. No lució bien en los amistosos, estos últimos amistosos de Estados Unidos. Le ganaron fácil y con un 2-0 corto, creo que fue que le pegó Paraguay, otro que Portugal, que puede haber sido mucho, mucho más. Este grupo, ojo con Japón. Ojo con Japón, creo que Japón tiene la posibilidad de ser el mejor mundial de su historia. Creo que Japón llega calladito, trabajando con esa disciplina, ese trabajo y todo lo que puede hacer. Y Suecia, que creo que después de que Polonia lo peloteó y estuvo atrás de ellos, anotó cuando tenía que anotar y se mete nuevamente a las Copas del Mundo. Suecia, que tuvo un gran mundial cuando fue sede en el 58 y luego fue semifinalista en el 94 en Estados Unidos con el portero Ravel y Thomas Brolin, Larsson, entre algunos de los jugadores, Anderson, que tenía ese equipo sueco, pero ahora vuelven en esta última instancia, pero en el momento que empieza el Mundial todos empiezan de cero, ¿eh? No es de que yo fui primero en mi eliminatoria, tú llegaste en repesca, ahí le puede ganar cualquiera a cualquiera en ese momento. 2 detalles no fútbol que quiero recomendarles para este viernes. Si me están viendo en vivo el jueves o antes de que... Ya sáquenmelo de los grupos nomás, ya sáquenlo de los grupos, que ya hablamos de eso bastante, y quiero meterme a lo que se viene el viernes, a la Liga Pro y también que aquí tenía apuntados esos detalles, ya conté lo del LAFC, que creo que ya. Si me está viendo en vivo, y espero que sea así, si no, y ya me está viendo el viernes a la noche o el sábado, ya esto no aplica. Pero este viernes,
En el torneo ATP de Houston de tenis, Andrés Andrade juega semis de dobles con Brian Shelton. Fueron compañeros de universidad en Gainesville, en Florida, y están disputando la semifinal de dobles el viernes. Viernes aproximadamente entre mediodía y 2 de la tarde. En el torneo de arcilla de Houston, el ecuatoriano Andrés Andrade disputa semifinal en dobles. Y viernes a las 5 de la tarde, en Phoenix, Arizona, se está disputando el Final Four y ya las finales del Campeonato Nacional de Básquet Femenino, donde Blanquita Quiñones, ecuatoriana, nacida en Milagro, juega la semi contra la Universidad de Carolina del Sur. O sea, la ecuatoriana está buscando ser finalista o campeona nacional de básquet en la segunda mejor liga de básquet del mundo, que es la de la NCAA. La única mejor liga de básquet de esta es la WNBA, donde va a ir a jugar Blanquita Quiñones sin ningún tipo de problemas. Ahora, Blanquita es jugadora estelar del equipo, ¿eh? En el último partido fue la que más puntos hizo, con 20. Así que si pueden ver estos partidos y si pueden empezar a dimensionar lo que es Blanquita Quiñones para la historia del deporte ecuatoriano, es tiempo que lo hagan. Y el viernes también se viene una nueva edición de Liga Barcelona. Y con eso, la falta de creatividad y de vagancia de mucha gente de volver a exponer sobre la mesa el típico berriado, pesado y ya absurdo tema de que si es o no es clásico. Yo la verdad en este comentario antipopular que estoy haciendo, quiero enviar un mensaje a los productores, a los periodistas, a los jóvenes que inician, que no escojan el camino fácil de agarrar el tema más berriado solo por likes o por creer que la gente los va a comentar. Y a la gente que lo quiera hablar y comentar, ya digan, ya cámbiame el tema. Ya busquemos otro, no seas mediocre, no seas tan vago. Ustedes saben lo que está pasando hoy en Hollywood, porque no quieren pagar a los guionistas. Están haciendo remakes y remakes y remakes y remakes de las películas. Entonces una película que ya tiene los derechos de la historia, como Tiburón, dice, ¿qué tal si la hacemos otra vez? ¿Qué tal si hacemos Robocop otra vez? ¿Qué tal si hacemos Rápidos y Furiosos 22? Porque no quieren pagar a las nuevas historias y porque ya está ahí la historia y hay un poco de vagancia y tacañez. No repitan los mismos temas. Ya, desde mi punto de vista, es mediocre y poco creativo volver a preguntar y volver a entrar en el tema. ¿Es clásico o no es clásico? Seamos audiencias más exigentes con los temas y los contenidos que nos dan. Este es un gran partido para reiniciar la Liga Pro, con un Barcelona que se ha instalado en Quito a trabajar últimamente y que eso le puede dar beneficios fisiológicos, a pesar de que tal vez no ha pasado el tiempo necesario para tener adaptación completa y total, pero estoy seguro que llegan en un muy buen momento, así que también como Liga de Quito, a quien creo, no sé si Villamil va a jugar. Villamil llega golpeado emocionalmente porque Bolivia quedó eliminado del Mundial, y vamos a ver cómo alinea la Liga, que para mí Liga tiene en nómina y en plantel la mejor nómina del campeonato 2026. Y cuando digo nómina me refiero a todos, no solo a los 11 que juegan. Y contra un Barcelona que con Farías creo que están complementándose bien. Creo que están complementándose bien. Y de ahí Barcelona, semana siguiente, recibe a Cruzeiro. Recibe a Cruzeiro por Copa Libertadores. Así que son días movidos y muy agradables definitivamente. Con Liga, recibiendo a Barcelona en el reinicio de la Liga Pro y con los partidos que van a jugarse también en los próximos días. Por cierto, Católica pidió que se despoje la libertad, la palabra legal correcta la quiero decir como debe ser, pero pidió acceso a la información que emitió la Intendencia del Guayas cuando Liga Pro anunció o dejó saber que la Intendencia del Guayas les decía que no programen el partido, que era el primero del campeonato, entre Emelec y Católica por asuntos de seguridad. Entonces Católica no es que está pidiendo los puntos, no, Católica dice, ok, lo único que quiero ver es el informe de la Intendencia, que lo voy a ver solo yo, para saber por qué no jugué ese partido, que a mi criterio, yo creo, yo opino, no estoy asegurando, fue simplemente una ayuda de Emelec. Emelec no había logrado terminar algunos de sus papeles, de sus inscripciones, y si salían a jugar el partido iban a lucir muy mal, tenían casi todas las de perder o hasta de ser goleados, y vino la ayuda con esto que creo fue un cuento
para que no se juegue el partido de la primera fecha entre Emelec y Católica. Y Católica lo que está pidiendo ahora, mediante un comunicado oficial y formal, es a Intendencia del Guayas que por favor le liberen ese documento o ese informe para poder verlo de lo ocurrido y de lo que pasó en ese entonces. Repasamos rápidamente lo que hemos hablado en esta edición de TC Deportes Digital previo a feriado, ¿no? Hay feriado, ¿no? Previo a feriado. A todos los que son creyentes, porque realmente lo hagan de la mejor manera estos días. Ecuador confirma 2 partidos amistosos más con selecciones de menor nivel y está bien. Esos partidos previos a la Copa del Mundo se juegan peor si los juega un equipo clasificado y uno que no es clasificado. Y hay un viejo axioma que es real, pero da pena repetirlo. Esto va a sonar muy pesado. Falta el jugador que se lesione del grupo antes de llegar al Mundial. Se va a lesionar uno. Ojalá no, pero muchas veces pasa. Y por eso esos partidos previos al Mundial, muchas veces los técnicos le dicen al otro técnico, oye, dale suave, ¿eh? Tú no estás en el Mundial, yo estoy en el Mundial. Vamos a jugar, pero no queremos que nadie salga lesionado de estos partidos previos al Mundial, que seguramente ya se van a jugar también en territorio estadounidense, contra selecciones de menor ranking, para dejar el equipo listo para lo que va a ser la Copa del Mundo. No se dio lo que quería Vito, que era que Ecuador pierda. La semana que viene lo conversamos acá. Vito tendrá más detalles de la sanción de los jugadores y del acto que los mandó a la tribuna a Moisés Ramírez, a Brian Ramírez y a la Rola Rodríguez. Pueden haber llegado 20 o 15 minutos tarde, pero fue una falta. Si llegas un minuto tarde y te dijeron es a las 10 y llegaste a las 10:01, es una falta. Y es algo en que yo creo los ecuatorianos debemos mejorar. En el aspecto de puntualidad, si lo quieren ver así, pero de comprender que si te dicen no te puedes parquear ahí, no te puedes parquear ahí. Que si te dicen empezamos a las 10 y llegaste a las 10:02, no puedes entrar. O sea, tratemos de ser mejor sociedad y más seria y demostrar que sí podemos y no repetir el típico, es que así es en Ecuador, es que es Ecuador. Si seguimos vendiendo esa línea y esa línea, los que vienen abajo nuestro van a creer que es normal y que hay licencia para eso. Y nos están volviendo más brutos. Entonces, si les dijeron que era una hora que iba a llegar y se pasaron 15 o 20, hay que cumplir las reglas. Pero esos detalles lo hablaremos también, reitero más, en la próxima semana. Eso, y que tengan un gran feriado. Que tengan un gran feriado, que el lunes nos reencontremos acá, sabiendo qué pasó en Liga Pro, sabiendo qué pasó con Blanquita Quillones, con Andy Andrade, si logró llegar a lo más alto de este torneo de dobles, un bravo torneo de dobles en Houston que se juega sobre arcilla. Tenemos un corresponsal en ese torneo de tenis. Si es que Andy Andrade llega a la final, tenemos corresponsal en Houston, por si acaso, así que se los vamos a dar a conocer. Y no les adelanto detalles de los invitados de la próxima semana porque, como bien sabe Javier, que está produciendo el programa, muchos de los que están aquí, ya algunas veces nos han dicho, ya voy, ya llego, sí, a tal hora, y no llegan. Así que no adelanto nombre de ningún invitado porque yo no los obligo y si no llegan no voy a hablar mal de ellos. Pero igual qué pena que no pudieron llegar. Que tengan un gran feriado. ¿Eh? Muchísimas gracias por aguantarme hablando todos estos minutos y también generar algún tipo de reflexiones y detalles que son importantes previo a este, ya es abril, pues, ¿no? A este mes. O sea, falta abril y mayo y ya viene junio, mes de mundial. ¡Ya estamos! Ya estamos. Y ya les vamos a compartir algunas de nuestras estrategias y lo que trataremos de hacer durante la Copa del Mundo para cumplir también con ustedes. Porque si algo tiene TC, es que es un canal mundialista. Gracias a todos, que la pasen muy bien. Majo conecta historias con un toque digital. Vito corre datos, la cancha es su portal.